Hola, ahí veo que llegó Camilo. Está con nosotros. Tardes. Hola Camilo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá tenemos algunos chicos que se quedaron conectados recién tuvimos a Víctor Cornejo de Red Hat como uno de los speakers y vos sos el último del día de hoy. Excelente, Pato. Así que hemos tenido una jornada, te contextualizo un poquito, estamos transmitiendo en vivo en nuestro, en nuestro canal, en nuestro escenario principal, y aprovecho para contarte un poco todo lo que estuvo pasando durante esta jornada. Tuvimos un kick-off buenísimo, donde participaron bueno, más de 70 personas, logramos tener conectadas, y estuvieron el doctor Saavedra y el doctor Rojas con Carolina, que ayudaron a contextualizar los dos problemas, ya para que los equipos pudieran enfocarse. Y de allí, bueno, explicamos toda la dinámica de trabajo durante estos 2 días, y de allí los equipos ya eligieron la problemática y, bueno, y se pusieron a trabajar con sus mentores. También han estado contactando a varios de los de la red de expertos. No sé si te llegó algún contacto de algún grupito por ahí, pero están ahí validando algunos procesos, algunas ideas. Y después tuvimos 2 charlas en la mañana con Vicente, no sé si lo conoces a Vicente Lorca, y de que, bueno, ahí nos contó un poco más del programa de Maker Campus y algunos insights interesantes en torno a la educación y la tecnología y el modelo que se logró construir, que ya es un modelo que está tomando trascendencia y siendo un referente también en la región. Y contamos también con nuestra expositora de Argentina, con Milagro, que habló un poco de empresas de impacto y el trabajo que hace Enjambre para acompañarlos. También compartió varias herramientas con las que ellos trabajan con los emprendedores, para que puedan tener mayor alcance y poder generar un mejor impacto positivo en las comunidades y transformar sus modelos de negocio para generar ese impacto. Así que también dio buenas recomendaciones, buenos insights. Estuvo muy interesante la charla también con Milagro. Y recién ahora en la tarde a las 2 tuvimos el taller de ideación, que se fue bien participativo, era lo que buscábamos para que los chicos y los equipos de trabajo de Coaniquem, los grupos, de manera integrada, pudiesen recibir algunas orientaciones más, traer algunas cuestiones, algunos problemas o dudas que tenían y orientarlos en este proceso que están transitando con sus mentores. Así que, bueno, y fue liderado, facilitado por Sofía. Así que muy bueno también ese taller bien intenso. Y recién tuvimos, como te comentaba, Víctor, de Red Hat, eh, y más técnico, pero estuvo muy bueno cómo logró transmitir el concepto de comunidad, de innovación, de comunidad abierta, de open source y de colaboración y de innovación abierta, con algunos ejemplos y casos concretos. Y vos, Camilo, sos el último speaker del día de hoy. Invitamos a los chicos un poco a la dinámica de tener este canal abierto durante las charlas que vamos a dar, que dimos en paralelo y que vamos a dar mañana, que se sientan acompañados en este proceso de los equipos trabajando, para que también se puedan inspirar y que lo tengan como de fondo, en vez de la TV de fondo, la música, que nos puedan tener así, también sienten que son parte de un gran evento y no están solos. Y de hecho este canal también lo pueden usar para acercarnos más preguntas, más allá de que están con su mentor de cerca. Así que bueno, quería aprovechar esta hora de la tarde para hacer una recapitulación y contarte un poco lo que estuvo pasando. Perfecto, Pato, me queda muy claro. Ha sido una jornada, ya veo, completa y larga para todos, así que pues feliz de participar igual, siendo el último y eso, que sigan todos trabajando como lo están haciendo, con esa motivación. Bueno, ¿Quieres que yo comience, Pato? voy a aprovechar para presentarte primero, para que no te Ah, presentes ya. vos, así introduzco para así los que no te conocen, que son varios, porque también hay gente del equipo de Coniquem, los que no Ya. te conocen, que te puedan conocer un poquitito más, breve, pero bueno, para los que no han trabajado con Camilo Rodríguez Beltrán, él es el director de innovación de la Facultad de Ingeniería, y es un gran propulsor de proyectos de investigación y está liderando grupos de investigación que buscan a través de la tecnología
generar cambios en la sociedad o resolver problemáticas que están pasando en la sociedad. Él es, bueno, lidera también el Centro I+D de la Facultad de Ingeniería, es el creador y también es el propulsor de Impacto UD, que Impacto UD surgió como una agrupación y como una iniciativa de la facultad dentro de la Dirección de Innovación. Y yo creo que es un gran precursor de la tecnología y de la exploración tecnológica para generar transformaciones sociales. Bueno, y Camila les va a poder contar, era un poco la excusa de la charla de hoy, que les pueda contar un poquito más, con ejemplos más concretos de cómo desde la facultad y también por fuera, pero con proyectos de investigación y de ingeniería han logrado generar cambios sociales e impacto social y resolver problemáticas que nos tocan a todos. Y bueno, hay un toque de color que a Camilo no le gusta mucho que lo diga, pero lo voy a decir igual. Él es TED Fellow, así que lo digo para que aprovechen y presten atención porque es muy lindo escucharlo y los relatos y las historias que cuenta. Pues, gracias, Pato. Bueno, me avisan si se ve ahí la presentación. Fíjate que voy a... Sí, ahí estamos. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, bueno, buenas tardes. Gracias, Pato, por la introducción. Efectivamente, la intención de la conversación de hoy, que lo veo más como una conversación para darles mi impresión de cómo yo veo la relación de la tecnología y los temas sociales. Y evidentemente en un contexto de una hackathon en donde todos ustedes están trabajando en pensar de manera rápida propuestas para resolver dos problemáticas bien identificadas dentro de la Fundación Coniquén. Y muchas veces para todo lo que tiene que ver con resolver problemas, pues la humanidad ha hecho o ha creado esta definición de las tecnologías como las herramientas que permiten justamente solventar o resolver algún tipo de situación a la cual estamos enfrentados. Quería partir con esta diapositiva que muestra, por lo menos históricamente, cuál es el objeto tecnológico, dado que vamos a hablar de tecnologías un poco. Este es probablemente el objeto tecnológico que se ha datado a mayor fecha que haya sido creado por humanos o humanoides, digamos. La modificación de una piedra con el objetivo de tener algún tipo de uso para cortar pieles, cazar, tiene una data de por lo menos 2 millones de años. Es mucho tiempo. Y si nos damos cuenta un poco, en 2 millones de años, en 2 millones de años pasamos de esa piedra a donde estamos hoy en día. Y de cierta manera, si vamos a la mitad de esos 2 millones de años, al millón de años, recién habíamos descubierto el control del fuego. Y si nos vamos en los últimos, digamos, minutos, digamos, de esta línea temporal de la humanidad, es donde hemos tenido esta explosión de desarrollos tecnológicos en los últimos 5 a 10 mil años. Y un poco la razón de tal avance, uno podría decir, bueno, tal vez el humano ha avanzado en sus conocimientos, definitivamente hemos evolucionado biológicamente, sin embargo, no hemos evolucionado en esta escala exponencial tan abrupta en los últimos años. Nuestras necesidades tampoco han sido exponencialmente, digamos, más desafiantes. Tampoco contamos con exponencialmente mayor recursos, tanto intelectuales como físicos o biológicos alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué logramos que la tecnología o los procesos tecnológicos hayan sido tan importantes en los últimos 5.000 años, a diferencia de lo que había pasado 2 millones de años antes? Y sin lugar a dudas, la gran influencia que tuvo en estos cambios ha sido la manera en que nos comportamos como sociedad. Hace 5 o 10 mil años dejamos de ser nómades para volvernos sedentarios. Descubrimos la posibilidad de experimentar con el suelo, la agricultura, la ganadería, el control de los telares, de los metales, empieza a surgir ahí. Logramos compartir ideas, logramos experimentar de mejor manera. Después empieza a volverse la tradición oral, se vuelve tradición escrita, logramos transferir el conocimiento de una mayor manera, se empieza a transferir a otros lugares, otros continentes,
Y básicamente, si seguimos un poco esta línea de tiempo en los últimos segundos de esta línea de la humanidad, los procesos culturales y sociales son los que han definido en mayor medida el tipo de tecnología que hemos estado creando y su avance potencial. Y sin lugar a dudas es un proceso que va en los dos sentidos. La tecnología también nos ha cambiado en la manera en que socialmente y culturalmente nos comportamos, pero muchas veces no asociamos que la tecnología tiene que ver con la misma sociedad o con la misma cultura. Y evidentemente la historia de la tecnología está completamente ligada en mayor medida a cómo nos comportamos como comunidad, como sociedad, a básicamente el tipo de aprendizaje técnico que tenemos. Por lo tanto, la tecnología no solamente es el conjunto de técnicas para resolver un problema, sino también es una manera de pensar el uso tecnológico y nuestro comportamiento cultural tiene que mucho que ver con estas tecnologías. En los últimos años hemos visto, como lo muestra este video que voy a mostrar acá, que básicamente lo hizo el Banco Mundial, vamos a ver si carga, donde básicamente se describe cómo en los últimos años se están cambiando dramáticamente las propuestas tecnológicas que estamos viendo alrededor de nosotros. Y esto lo están ejemplificando con las distintas revoluciones industriales que han ocurrido en los últimos 3 siglos, partiendo en 1800 con la primera revolución industrial, después pasando por una revolución industrial donde se empezó a trabajar la automatización o la industrialización de cierta manera con la electricidad, para después llegar al último siglo, digamos, en donde por la parte de la computación y el Internet ha habido un cambio radical, pero actualmente estamos hablando de que hay una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, en donde nuevas tecnologías como la nanotecnología, la robótica, la manufactura digital, la computación, se está mezclando y creando relaciones impensables y es todo un área de datos, digamos, también que está influyendo y esto está de cierta manera cambiando la manera en que estamos adaptando nuevos productos, nos estamos relacionando, se están cambiando los modelos de negocio y es todo lo que estamos viviendo en la actualidad corresponde un poco a este ritmo vertiginoso de nuevas tecnologías que están generando definitivamente un cambio en nuestra sociedad. Y evidentemente, o sea, estas tecnologías de vanguardia, como lo son la inteligencia artificial, la realidad virtual, todo lo que tiene que ver con sensores, y escuchamos distintos tipos de nuevas tecnologías todo el tiempo, la impresión 3D, lo del Internet de las cosas, etcétera, nos han marcado un poco la pauta de lo que entendemos por tecnología. El auto que están viendo ahí es un auto autónomo, un ejemplo evidente de la más sofisticada tecnología que utiliza sensores, automatización, inteligencia artificial y que permite que un auto pueda moverse libremente. Y en realidad, técnicamente, este tipo de soluciones existen y si bien siguen resolviendo algunos desafíos técnicos, no es la técnica donde está más limitado. La razón por la cual estos autos no están en la ruta es porque todavía no hemos averiguado cómo nuestros valores morales, éticos y nuestra regulación, reglamentación, legalidad, etcétera, se va a ver influenciado por este tipo de instrumentos. La responsabilidad ante una falla de un elemento completamente autónomo sigue siendo una pregunta que nos tenemos que hacer y está bien, es bueno que nuestro acercamiento cultural hacia la tecnología también guíe más allá de la técnica. Preguntas desafiantes las tenemos también, como por ejemplo con la actual pandemia y el uso de inteligencia artificial visionado por computador para identificar personas, generar trazabilidad, como lo estuvo realizando el gobierno chino a un inicio, también generó una ola de críticas y de cuestionamientos sobre la moralidad del uso de la tecnología, si bien con fin de, para controlar una pandemia, también con la privacidad. Y estamos cada vez más conscientes del impacto en la privacidad de nuestros datos, de este tipo de información. Y evidentemente hay muchas preguntas morales, éticas, del real uso que se le puede dar a la información provocada por esta tecnología. Y sin lugar a dudas, también esta gran revolución industrial, como es prometida por la mayor parte de los
gobiernos y las industrias, definitivamente también está generando impactos ambientales tremendos. O sea, la basura electrónica, el consumo eléctrico por parte de todos los procesos tecnológicos que estamos usando es tremendo, pocas veces cuantificado, eh, pero, pero es evidente que tenemos que tomar eso en consideración, entendiendo que también nuestro planeta está sufriendo una crisis ambiental sin precedentes y evidentemente no relacionar estas dos instancias de alto desarrollo tecnológico con las necesidades que requerimos como sociedad y planeta no pueden estar completamente sacadas de contexto. En esa relación de estos primeros minutos contándoles este ritmo vertiginoso de nuevas tecnologías y su impacto que se prevé, digamos, en la manera en que nos relacionamos, muchas veces resuena en países desarrollados, resuena en ciudades desarrolladas, pero evidentemente la gran pregunta es cómo este tipo de tecnologías y desarrollo tiene real efecto o es realmente efectiva para las realidades de comunidades. Esta imagen de una caleta de costera en Chile refleja que estas son las condiciones de vida, de productividad económica, etcétera. Y evidentemente es difícil asociar las tecnologías de vanguardia con este tipo de condiciones. Y ahí es donde empezamos a encontrarnos con brechas en donde parece ser que el desarrollo tecnológico va por un lado, pero por otro lado la mayor parte de nuestra sociedad vive otro tipo de realidad. Y a mí siempre me ha interesado esta brecha, estos dos mundos, porque yo creo que tal vez el foco en donde nos hemos enfrascado es que hemos pensado que la tecnología tiene vida por sí sola y nos olvidamos justamente de su contexto sociocultural en donde puede ser creado. Además de basarse en contexto, creo que también estamos en una época en donde podemos tener unas preguntas sobre quién hace la tecnología. Si nos preguntamos alrededor dónde se desarrolla la tecnología, científicos, tecnólogos, empresas tecnológicas, muchas veces provenientes de otros continentes. Nunca pensamos en empresas o en universidades, digamos, chilenas o africanas o asiáticas, bueno, tal vez asiáticas del sur o central, no se nos ocurren, porque evidentemente también hay una brecha entre aquellos que gestan y generan conocimiento y técnicas y los que somos más consumidores. Pero tal vez estamos en un punto en donde también nuevos actores, como hay una imagen de niños y las nuevas generaciones, pueden ser también partícipes de este tipo de desarrollo de tecnologías para justamente proponer soluciones que tengan un impacto en contextos más variados, que es donde necesitamos soluciones. Pensar que la tecnología por sí sola va a cambiar contextos es muy inocente. Tenemos que asociar tecnologías con contexto, con personas participantes y tenemos tal vez que pensar en los que consideramos no expertos. Ahora, existen ejemplos de este tipo de acercamiento y por eso quería mostrar ejemplos que tal vez no ocurren en los lugares donde estamos más acostumbrados a que las tecnologías ocurran. Ushaidi es un desarrollo que viene de África. Esto fue creado en Kenia y básicamente Ushaidi hace 20 años propuso la terminología de crowd mapping, que es la posibilidad de que muchos estemos generando datos de lugares diversos y haya un sistema tecnológico que colecte esta información y lo mapee. Ellos partieron desarrollando esta plataforma para resolver problemas, por ejemplo, en elecciones que había en Kenia y querían reportar básicamente incidentes durante las elecciones y un grupo de periodistas empezaba a colectar esta información y un sistema centralizado mapeaba en tiempo real los problemas que podían estar ocurriendo con estas elecciones. Eso lo llevaron después a qué sucedía en momento de desastres naturales, por ejemplo, lo aplicaron en Haití, entonces en simultáneo mucha gente colectaba información que permitía tener una imagen muy precisa de lo que estaba ocurriendo en tiempo real y permitía tomar decisiones. Esta idea, todos la estamos usando, o la hemos usado por lo menos, porque de aquí provienen todas las tecnologías colectivas que se ejemplifican con Google Maps o con Waze, por ejemplo. Pero lo interesante es que esto proviene de necesidades puntuales que fueron identificadas
en Kenia, y la tecnología ayudó a levantarlas y a crearlas, pero el concepto de una inteligencia colectiva provino de una necesidad puntual en un contexto en donde, por ejemplo, las elecciones tenían problemas evidentes de corrupción. Entonces, muy basados en el contexto local, se generó este tipo de plataforma que actualmente este tipo de metodología está siendo adaptada y adoptada por todo el mundo. Otros ejemplos, y empiezo por el continente africano. Aquí William Kamwamba era un jovencito en una aldea africana y logró, digamos, apreciar la posibilidad de la creación en base a lo que se tiene alrededor. Él creó un molino de viento en su propia casa, digamos, que permitía básicamente generar electricidad para su comunidad. Pero básicamente lo interesante es que utiliza lo que pudo encontrar alrededor partiendo de entender mejor los principios físicos de generación de electricidad. Su historia además la llevaron, digamos, a un libro, y este libro después fue transformado a una película que la pueden encontrar en Netflix, pero nos habla también de esa posibilidad de buscar tecnologías apropiadas en el contexto, muchas veces recuperando los recursos que están alrededor, y básicamente donde la invención y esa exploración y esa experimentación es lo que guía este tipo de desarrollos. La idea de que podemos experimentar, descubrir, etcétera, no es nueva, lo tenemos desde que somos niños, y vean el tipo de desarrollos tecnológicos que tenemos el día de hoy, como por ejemplo este robot Lego, digamos, que está siendo utilizado como herramienta educativa en muchos países, y que tiene a niños de no sé, 3, 4 años iniciándose ya en programación, en robótica, en automatización. Y esto es porque se entendió que la parte lúdica del juego es lo que podríamos apreciar. Entonces, si se dan cuenta, en todos estos ejemplos estamos viendo cómo utiliza el contexto, el lúdico, los contextos de los recursos actuales, el contexto político que puede haber en un cierto lugar. Y hablando, por ejemplo, del contexto lúdico, me gusta este ejemplo que se llama Squishy Circuits, que es de un producto, un laboratorio que trabaja justamente en proyectos lúdicos aplicados a la educación. Esto utiliza, por ejemplo, masilla o plasticina con material conductivo para hacer circuitería, y permite que niños, con un elemento que ellos ya utilizan, como es la plasticina, pues se le añade elementos de nuevos materiales para darle propiedad conductiva y enseñarles también las áreas de los circuitos, de la electrónica, pero utilizando los mismos elementos que ellos ya están acostumbrados, como es la plasticina, llevando también la creatividad a unirlo con estas nuevas ciencias y tecnologías que pueden ocurrir. Un nuevo ejemplo, digamos, de basarse en el contexto. Manu Pakrash es un ejemplo de tecnología frugal en India. Él es profesor de la Universidad de Stanford, y logró, por ejemplo, identificar cómo poder hacer un microscopio lo más barato posible, sacándole todos los elementos externos que no podía haber, que no eran necesarios tal vez. Logró llegar al foldoscope, $1, o sea, 650 pesos, un microscopio que puede ser utilizado en contextos muy diversos, y que evidentemente habla de pensar estas soluciones tecnológicas basadas en contextos, en donde es más fácil, por ejemplo, mandar una hoja de papel que mandar un aparato que seguramente si se rompe va a haber que reenviarlo de vuelta o termina siendo basura porque no hay los medios para repararlo. Entonces aquí la posibilidad de crear un microscopio basándose en alta ciencia, pero llegando a una solución muy simple que pueda ser utilizada y replicable, es parte de lo que vemos que, digamos, profesores hasta tan importantes como de la Universidad de Stanford están haciendo. En otra institución, aquí en el MIT, están llevando este acercamiento a temas de, por ejemplo, diagnóstico médico, y cómo todos podríamos ser capaces de generar nuestros propios diagnósticos, porque pensaron mezclar legos con diagnósticos, que nosotros seamos capaces de unir pequeñas piezas y armar un sentido químico, biológico a estas piezas para que justamente nos pueda dar o abrir nuevas oportunidades para diagnosticar distintos tipos de enfermedades o algún tipo de presencia de algún metabolito, etc. Pues una vez más, este desarrollo también en el MIT por Laboratorio Little Devices nos muestra que ciencia muy avanzada finalmente puede llegar a soluciones que parecen simples,
pero en realidad fueron diseñadas completamente pensando en contextos en donde se busca que sean altamente utilizables. En Chile, evidentemente, tenemos ejemplos. Acá Sebastián Alegría, utilizando tecnologías de open source, como se lo mostró en la presentación anterior, logró crear en el 2011 una red de sensores sísmicos a lo largo de Chile conectados a su Twitter. Entonces, se movía, había una aceleración, vibración y mandaba automáticamente un Twitter con la ubicación. Y este niño lo logró hacer porque la tecnología está disponible y se dio cuenta que en su contexto, es decir, en el contexto de Chile, pues tener una alerta sísmica era altamente importante, y utilizó también la presencia de muchos voluntarios que aceptaron poner estos sensores en su casa. Entonces también una tecnología participativa, y yo creo que eso fue realmente adecuarse al contexto. Dentro de lo que nosotros hemos hecho, también se basa en eso. Recientemente se hizo un documental en donde dos de nuestros proyectos fueron mostrados. Uno es el trabajo que se ha hecho con artesanos de Pomaire, intentando meter la parte de sensores, de monitoreo de material particulado, de contaminantes del aire, pero justamente no con la intención de que tecnológicamente esto esté súper avanzado, sino cómo generamos sensores que sean apropiados y adecuados para que la comunidad de Pomaire pueda tomar decisiones con respecto a mejorar su toma de decisión en el uso de sus hornos, o en organizarse entre ellos para no superar niveles de contaminación altas en su propia comunidad. Esta idea de que los sensores puedan estar en comunidades rurales es bastante novedosa, y esto puede provenir de contextos como los nuestros. Y básicamente acá la presencia de ahí de un chanchito sensor es un símbolo importante de cómo nosotros podemos pensar tecnologías apropiadas a los contextos locales. Otra de las historias que tuvieron feature ahí es la de Javiera de la Fuente, que también es investigadora y lidera un grupo que está aplicando tecnologías de vanguardia, incluyendo reconocimiento de imagen, inteligencia artificial, con una aplicación móvil que permite que muchos usuarios puedan recolectar datos de biodiversidad en parques naturales, por ejemplo, patagónicos, y de esa manera colectar rápidamente, hacer inventarios de biodiversidad, y colectando la data de manera mucho más rápida que con cualquier otro tipo de tecnología avanzada, y justamente utilizando la presencia de personas que de manera participativa pueden recuperar estas imágenes. Finalmente, un último ejemplo, donde hemos trabajado, por ejemplo, un kit de detección de contaminantes en el suelo, y básicamente lo interesante de este kit es que las comunidades rurales que están interesados en entender más de su suelo también están interesados en ellos ser partícipes. Por lo tanto, el kit está diseñado para que los participantes lo armen, lo testeen, se vuelvan científicos durante ese momento, entiendan el proceso porque están metiendo las manos en la masa, y ese proceso participativo era aún más importante que la sensibilidad tecnológica de la solución propuesta. Entonces, esos desafíos de pensar cómo esto va a ser de mejor manera utilizado y que va a generar un mayor impacto era importante, y no podía basarse solamente en la técnica, era entender las relaciones sociales, las relaciones culturales. Por eso para este tipo de proyecto tuvimos que participar gente que entendía los aspectos químicos, pero también gente que entendía los aspectos sociales con comunidades, y creo que es un ejemplo más de cómo es interesante que pensemos las tecnologías realmente basadas en nuestro contexto. Bueno, con esto quiero como terminar englobando que evidentemente el día de hoy ustedes están pensando distintas soluciones en las dos problemáticas, y uno puede pensar, evidentemente, y tenemos plataformas de desarrollo tecnológico que son adaptadas, adecuadas, y que ustedes podrían prototipar directamente desde aplicaciones móviles hasta inteligencia artificial o realidad virtual. Existe ya, se ha democratizado mucho, pero creo que donde pueden ir aún más con mayor énfasis es justamente poner todo el foco en cómo es nuestro comportamiento cultural, social, y diseñen tecnologías que realmente tengan sentidos y que no solamente sean gadgets que probablemente puedan servir, que se enfoquen en cómo esto realmente puede ser utilizado y cómo esto realmente
habla aún más a las personas porque está tocando otros valores que solamente sorprendiendo técnicamente. Espero que haya servido tanto para la hackathon como para algunos de sus proyectos futuros, de que tal vez hay una manera de pensar la tecnología de otra manera y que todos podemos efectivamente volvernos partícipes de su creación, no solamente de su consumo, y que esta creación, si la basamos en nuestros contextos locales, podemos estar haciendo algo realmente novedoso, de vanguardia y que genere realmente un impacto. Muchas gracias. Gracias, Camilo, excelente, buenísimo, siempre súper claro y podemos representar la historia detrás de lo que contás. Me gustaría abrirlo a algunos de los que estuvieron participando, si quisieran comentar algo, quisieran hacerle alguna pregunta, aprovechando que lo tenemos aquí a Camilo. O algún comentario, alguna referencia a los ejemplos que Camilo nos compartió. ¿Puedo hacerle una pregunta, Camilo? Bueno, yo hablo todo el día con Camilo, pero aprovechando este espacio. Es el palo blanco. Sí, no. Miedo. Una de las cosas que nombró Camilo es el poder de la tecnología o cómo se van entrelazando sociedad y tecnología. Y bueno, yo me pregunto, como pregunta abierta, finalmente, ¿qué pasa cuando la técnica pasa sobre la sociedad? Tipo ejemplo, cuando pasó lo de Trump, que después salió el caso, salió el data science diciendo cómo se había hecho toda la lógica finalmente, o cómo se había hecho la lógica publicidad. ¿Cómo van a generar, o sea, hoy día hay mucho vacío legal también en ese sentido? ¿Cómo creéis que se puede autorregular esto después a futuro? Bueno, yo evidentemente mi percepción tiene que ver más con, no un contra sociedad, sino con la sociedad, pero tengo que decir que la gente que desarrolla tecnología normalmente, la tecnología va adelante y los demás hay que seguir. Yo siempre he sido muy precavido con eso porque siento que esa visión tecnocentrista nos puede también provocar muchos impactos negativos. Que lo hemos visto porque evidentemente muchas transformaciones tecnológicas no toman en consideración los contextos locales y tenemos desde muchos problemas que tenemos ahora son provocados por ese cambio tecnológico que se suponía que hacía un bien y termina también generando algunos impactos negativos. Prueba de eso, por ejemplo, lo tenemos al nivel agro, ¿no? Donde las tecnologías para mejorar el control, por ejemplo, de plagas, era completamente enfocada en la técnica, algo para matar las plagas, y se olvidaron completamente que hay zonas rurales en donde la gente trabaja en pequeñas parcelas, en donde están altamente expuestos a estos fertilizantes, y tenemos ahora gente que está expuesta a químicos. Y evidentemente no era el objetivo, pero termina siéndolo porque no se entendía cómo tenía que ser el contexto de su aplicación. Y yo por eso creo que muchas veces, y lo que nos vamos a enfrentar, es que también la sociedad va a estar cada vez más reactiva ante temas así. El tema, por ejemplo, de la privacidad de los datos es un tema altamente discutido por la sociedad. La sociedad no está dispuesta a que sus datos estén completamente vistos, utilizados, etcétera. Y lo vimos en el caso de la pandemia, o sea, a pesar de que esto era utilizado para trazabilidad, muchas voces se vinieron en contra de decir, oye, pero no nos estén monitoreando con tal precisión, etcétera, y hasta gente que ha sido muy propositiva de tecnología ha puesto sus luces de alto. Entonces, yo creo que lo importante de pensar la tecnología es que tenemos que tratarla con una visión crítica. A mí me encanta la tecnología, creo que es impresionante todas las cosas que podemos hacer, pero evidentemente, si no la relacionamos con los usuarios, con el contexto de su aplicación, se nos puede escapar de las manos. Y ha ocurrido, no es de que no haya ocurrido. Bueno, gracias. Pensé que se había quedado congelado. No, oye, listo, Vicente, que quería hacer una pregunta, Camilo. Dale, Cara. Oye, Camilo, bueno, un millón de gracias por tu presentación. Quería preguntarte, en el fondo, hoy día, con todos los temas de economía circular, ¿cómo integras lo que tú estás hablando de tecnología, impacto, junto con el tema que, digamos, que hoy día ya no podemos dejar de lado, que es la economía circular? O sea, mira, completamente, Carolina, un poco a donde iba es que
justamente a veces nos olvidamos que todo este alto desarrollo tecnológico, o sea, estamos hablando que en la actualidad se calcula que hay, no sé, 1.000 o 1.000.000 de veces, ya no sé cuántas veces más, de dispositivos conectados a Internet que personas. Y eso nos hace pensar que estamos ultra tecnologizados y es increíble, pero si pensamos en todos los residuos de e-waste, de la energía que se requiere, que esa energía actualmente viene de la minería que está, digamos, cavando sin pensarlo mucho actualmente, también nos hace pensar, bueno, cada cosa que yo uso tiene una repercusión hacia atrás. Y evidentemente yo creo que hay tecnología, o sea, primero creo que hay una visión que tenemos que tener del uso tecnológico. Entonces, si voy a usar este tipo de tecnología, ¿estoy consciente de lo que tiene alrededor o lo estoy usando sin estar consciente? O sea, al día de hoy, cuando ustedes se meten a Google, si ustedes buscan en Google, hay un consumo energético en ese momento por la cantidad de servidores que les está entregando información. ¿Somos conscientes o no somos conscientes? Para mí, si estamos conscientes, es un primer paso. El problema es que muchas veces ni siquiera lo relacionamos. Y por otro lado, hay otras tecnologías que sí se están enfocando, por un lado, en reducir los impactos energéticos ambientales, por otro lado, en sustituir los materiales, por ejemplo, que son parte del gran problema que tenemos, por ejemplo, con los residuos plásticos, es también porque tal vez hemos dejado de lado toda la exploración con materiales, ¿no? Yo creo que ahí los materiales es una nueva ola tecnológica que nos va a llegar, pero no solamente es la técnica, una vez más, es cómo lo usamos, cómo recuperamos conocimientos autóctonos actuales que puedan surgir para proponer tecnologías mejormente apropiadas y con un menor impacto ambiental y social. Creo que la relación de la tecnología con su impacto social y ambiental es muy poco discutido. Y creo que por lo menos deberíamos de tener como la conciencia de esto. Entonces, a veces pensamos que la mejor solución tecnológica es la más sofisticada, pero cuando lo pensamos bien y pensamos en que se tiene que adaptar al usuario, al contexto, que tenga poco impacto energético, que sea sustentable, etcétera, probablemente no es la más sofisticada. Y no hay que tenerle miedo a regresar a tecnologías que pudiesen considerarse más de como como low cost o no tan sofisticadas. A veces esas son las mejores tecnologías justamente para ciertos contextos. Perfecto, muy bien, gracias Camilo. Oye, ¿y tú ves el futuro de forma positiva en esta relación que debería haber entre la tecnología y el medio ambiente, las soluciones prácticas? ¿Lo ves de forma positiva? Sí, yo creo que sí. La razón es porque ciertas de estas tecnologías hasta hace poco ni siquiera en la literatura se hablaba de su impacto ambiental, energético, y seguramente todavía no es tan importante, digamos, su discurso, pero ya empiezan a haber voces. Y yo creo que esto se conjunta en donde ya hay una preocupación generalizada por el tema de la situación del planeta como tal. Crisis como las que estamos viviendo nos hacen repensar también las cosas. Eh, y por el otro lado, creo que más de estas instancias, como en las que estamos o en las que se proponen educativas también, están también cambiando un poco el espíritu. Sin embargo, creo que es muy fácil caer en el sueño idílico de la tecnología sin contexto, digamos, la tecnología por sí sola. Y creo que ahí es donde tenemos que ser nosotros más críticos, porque esos son los contextos que a nosotros nos importan. Nuestros países, si no tiene relación con el contexto y nuestra cultura, son tecnologías que normalmente tienden al obsoleto. Y probablemente son tecnologías que funcionan en otros contextos, pero en el contexto de Chile, América Latina, la cultura es muy importante, el relacionamiento de las personas es muy importante. La toma de decisión sin tomar eso, pues ahí nos tiene, ¿no? Con el tema de la pandemia que nos pone en cuarentena y 60% de la población está afuera. Era previsible por cómo somos, la situación en la que vivimos, etcétera. Entonces, evidentemente, esto puesto en Corea del Sur con alta, o en, digamos, no sé, en Bélgica, probablemente la gente sí lo seguiría por todo un contexto alrededor que permite que eso suceda, pero definitivamente se vuelve cada vez más importante tomar el contexto en consideración. Así que yo prefiero pensarlo positivamente. Y creo que ejemplo de esto es que nos vamos juntando también aquellos que lo pensamos de esta manera. Perfecto, un millón de gracias, Camilo. Gracias a ti, Carol.
Oye, Camilo, acá otro palo blanco. También trabajamos en la universidad con Camilo. Pero quería aprovechar, la verdad que no he visto esta presentación, la encontré súper interesante y me queda dando vuelta la siguiente pregunta. Cuando tú mostras esa foto de la caleta, por ejemplo, pescadores, y uno cuando yo pienso en tecnología, pienso en el último computador que acaba de salir, o en el auto Tesla que permite llevarme sin manejar, pero en realidad hay oportunidades, un sinfín de oportunidades de llevar tecnología a las personas. Y cuando digo llevar la tecnología a las personas, sale mi pregunta. Es, bajo tu punto de vista, ¿cuál debiese ser el camino? ¿Es pensar en tecnología que sirva para las comunidades o enseñarle a las comunidades a desarrollar su propia tecnología? Sí, mira, a ver, yo creo que hay distintos caminos. Yo soy particularmente, yo creo firmemente que las comunidades en sí tienen procesos tecnológicos científicos, pero muchas veces no los consideramos o hemos decidido no considerarlos, porque ¿quién hace la ciencia? Las universidades o los centros tecnológicos. No hemos considerado las comunidades. Entonces, para mí tiene que ser como una mezcla, como una interrelación. O sea, si nosotros queremos ser partícipes en co-construir nuevas soluciones en una comunidad, debemos de juntarnos. Esto no es de llevarla y que la usen. Esto es que hay que, de cierta manera, co-construirlo. Y también empoderar. A mí particularmente con las comunidades que he trabajado muchas veces el gran problema es que no se la creen. Y la comunidad, no te estoy hablando de una comunidad rural, una caleta, a veces hablo de mis mismos estudiantes donde no se la pueden creer que ellos pueden hacer tecnología. Esta cuestión o se compra si tienes dinero o alguien más la va a hacer porque los alemanes son buenos para eso y nosotros no. Eh, y yo creo que es un tema como sumamente cultural en donde ya estamos de cierta manera adoctrinados en que no podemos generar las soluciones. Y yo creo que hay un camino ahí en aprovechar las innovaciones locales, en reconocerlas, en lugar de reconocerlas muchas veces como que las tiramos de lado y preferimos mostrar la del otro país, porque parece ser más interesante. Pero yo creo que hay un paso importante. Yo creo que podemos aprovechar mucho del conocimiento endógeno y evidentemente nutrirlo con las nuevas cosas que están sucediendo. Sí, evidentemente para el trabajo que hicimos en Pomaire no sabían lo que eran los sensores, pero en cuanto entendieron y entendieron cuál podría ser el proceso de interés en su producción, empezaron a surgir ideas que venían de ellos. Esto fue como acortar un poco la brecha y prende la mecha, o sea, pero podía haber sucedido en que nosotros les llevamos la tecnología y decidimos y al final vemos si la usaron o no. Esa podría haber sido otra manera más tradicional de hacerlo, pero son caminos más largos, pero me parece que por lo menos a mí son los caminos que a mí me interesan, porque siento que la tecnología no tiene un sentido sin esta interrelación social. Gracias, Camilo, por la visión. Además, sin olvidar, perdón, de que las soluciones para las caletas de Tumbes o la comunidad de Pomaire o alguna otra comunidad de la Araucanía o la montaña no van a venir de el MIT, de Harvard, de Oxford. Entonces, deberíamos de ser nosotros los que formamos parte de eso también. Ellos justamente les interesa esto porque, y es lo interesante, las grandes referencias a veces nos miran con admiración porque encontramos situaciones que son novedosas para ellos. Entonces, en lugar de nosotros aprovecharlo, siempre como que nos tiramos de lado el gran poder y riqueza que tenemos con la cultura diversa que tenemos al lado nuestro. Gracias, Camilo, gracias, Fabricio. No, bueno, me encanta escucharte, Camilo, porque siempre, bueno, es un poco el enfoque que tenemos nosotros trabajando con las comunidades, justamente de desarrollar conocimiento junto con ellos. O sea, nosotros no somos, porque estamos en la universidad, no somos ningunos salvadores que venimos a proponerles la gran solución, sino que la solución la desarrollamos juntos y a partir de esas innovaciones locales que vos mencionabas. Y un poco lo que decías de soluciones de bajo costo, la propuesta para los grupos de trabajo durante esta hackathon era que pensaran y diseñaran una idea de solución que responda a estas problemáticas que les planteamos, que fuesen simples, fáciles de implementar, factibles de implementar y de bajo costo. Un poco era la propuesta, la invitación a los estudiantes.
y me quería apalancar de lo que vos mencionabas, de encontrarle este sentido o este propósito a la tecnología, que la tecnología está para brindar soluciones a la sociedad y poder transformar determinados procesos sociales. Y en esto enmarcamos un poco esta hackathon que propusimos, que pudiesen los chicos idear soluciones de base tecnológica, algunas, y que permitieran responder a estos problemas que tenían, que tiene Quaniquem, y que va a ayudar claramente a mejorar sus procesos, a mejorar sus comunicaciones, a mejorar sus vínculos, sus relaciones. Entonces, y de esa manera va a impactar en la relación con los pacientes, va a impactar en la relación con los doctores y con el equipo de Quaniquem. Ese es nuestro marco de trabajo, y por eso para nosotros era muy importante que vos estuvieses hoy compartiendo este lente sobre el cual nosotros trabajamos en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas y en nuestros métodos de investigación. Excelente, Pato. Pues gracias por la invitación. Mucha suerte a los equipos, las ideas, y evidentemente es un primer paso. Es muy interesante lo que se ha gestado acá en poco tiempo, y nada, pues toda la suerte y eso, mucho trabajo, mucha energía que la van a requerir todas estas horas que faltan, así que... Sí, ahora a los equipos les toca seguir trabajando, están ahí a full, por lo que pude estar conversando con algunos mentores, algunos de los estudiantes, están a full ahí preparando material, entrevistando gente, consultando expertos, y mañana lo que nos viene son, bueno, 2 charlas en la mañana, con invitados, incluso tenemos un speaker de Canadá, y a las 12 tenemos un pitch, un taller de pitch con Pía Fernández, que bueno, también viene de la casa, de la UDD, y ya después a las 3:30 empezamos con nuestra ronda de pitch y con nuestro panel de jurado. Así que estamos súper expectantes a las soluciones que se nos van a venir, muy, muy ilusionados, muy entusiasmados con eso. Bueno, muchas gracias por mi parte, muchísimas gracias, Camilo, y yo creo que acá nos despedimos de este canal en vivo que tenemos, de este escenario. Nos despedimos a los chicos que nos estuvieron acompañando de fondo, y decir que nos volvemos a conectar por este canal mañana a las 10 con nuestro primer speaker de la mañana. Gracias, equipo, por estar ahí, y gracias, Camilo. Chao. Chao, Camilo. Muchas Chao, gracias. Camilo. Muy bien. Gracias.